Hola, muy buen día. Mi nombre es Elena Ponce Martínez. Soy profesora universitaria en Zipaquirá, Colombia. Y en esta oportunidad quiero compartirles acerca de mi disertación doctoral sobre el liderazgo educativo de los profesores en la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Esta presentación hace parte del curso seminario doctoral con el doctor Ramón Ferreiro y está dentro del programa doctoral en Nova Southeastern University. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de la disertación? ¿De cuál fue el panorama en el cual inicia esta investigación? Y es conocer más sobre los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, luego de hacer una revisión de literatura, consultar mucho que se ha investigado sobre el tema, me encontré con dos variables de investigación que son las que comencé a investigar y a profundizar, que fueron una, el liderazgo educativo, y por otro lado, la autorregulación del aprendizaje, en este caso de los estudiantes, y el primero, el liderazgo educativo en los profesores. Entonces, en este escenario del rendimiento académico son muchísimos los factores que influyen: la familia, el medio ambiente, el lugar donde vive el estudiante, de pronto alguna situación económica que esté viviendo, entonces la misma institución. Pero para los efectos prácticos de esta disertación, yo diseccioné todas esas partes y me concentro en liderazgo educativo y en autorregulación del aprendizaje. Entonces, hay dos puntos claves de donde se parte, como ya hice mención, que es el liderazgo educativo y la autorregulación. Entonces, como se ha escrito tanto de liderazgo educativo, para esta disertación se va a tomar o se tomó el concepto dado por Robinson, Josepa y Lloyd, en el cual hablan que es esa influencia que tiene el profesor en sus estudiantes para lograr pues mejoras en el aprendizaje, y el concepto de autorregulación tomo prestado el trabajo realizado por Zimmerman en el 2008, en el cual habla que la autorregulación es un proceso que tiene o que tenemos todos los estudiantes al momento como de apropiarnos de nuestro aprendizaje, desde el momento en el que comenzamos a monitorear de qué se trata la tarea, cuáles son los criterios que va a tener el profesor para evaluarla, y el proceso en donde yo comienzo, por ejemplo, a leer cuáles son las estrategias que utilizo para profundizar esa lectura, si no me queda claro qué utilizo, si de pronto veo un diccionario, de pronto me paso en blanco ese concepto que no comprendí. Entonces, a partir del concepto de Zimmerman es donde esta disertación se basa para hablar de autorregulación del aprendizaje. Entonces, con ese escenario que ya comenté anteriormente, el propósito de esta disertación es determinar la influencia entre el liderazgo educativo de los profesores y la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Esto pues en una población, una muestra poblacional, que es el primer semestre del programa de comunicación social periodismo en una institución de educación superior en Zipaquirá, Colombia. Ese primer semestre fueron los profesores y estudiantes que tuvieron a cargo el desarrollo de ese primer semestre en el periodo académico pasado, es decir, en el primer semestre del año 2020. Entonces, para llegar a la respuesta a ese propósito, se diseñó una metodología y se utilizaron unos instrumentos en el cual, en el caso del profesor, del grupo de profesores, que de 7 profesores solo participaron 5, se aplicó el instrumento multifactorial de liderazgo, y en el caso de los estudiantes, que el grupo estaba conformado por 19 estudiantes, solo participaron 11. Esto se hizo mediante unos cuestionarios electrónicos. En el caso de los estudiantes, se aplicó el cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles fueron esos resultados? Se van a resumir en 3 grandes aspectos. Primero, estilos de liderazgo de profesores. Segundo,
estrategias de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes, y un aspecto tercero es para verificar si hay una relación significativa entre las dos variables anteriores. Esos tres resultados van atados a las preguntas de investigación, las cuales se diseñaron en la metodología. Entonces, primer punto relacionado con los estilos de liderazgo de los profesores. ¿Con qué nos encontramos? Con que hay un estilo predominante. Ese estilo predominante fue el liderazgo transformacional. Es decir, que la mayoría de rasgos que se encontraron mediante el instrumento están relacionados con el liderazgo transformacional escolar, el cual fue ampliamente discutido, explicado e investigado por Leifwood. Entonces, dentro de este comportamiento de liderazgo transformacional, también, como se aprecia en la gráfica, se encuentran conductas y actitudes relacionadas con liderazgo transaccional y también con el liderazgo correctivo evitador. Entonces, ¿hay un solo estilo de liderazgo para los profesores? Definitivamente no lo hay. Cada profesor tiene un estilo que predomina y eso pues también va relacionado con la forma como enseña. Entonces, de acuerdo con la literatura especializada, ese liderazgo transformacional se asocia con la mejora académica. De acuerdo con esos resultados y también atendiendo a lo que Hallinger ya lo había mencionado en sus investigaciones alrededor del año 2010, él decía que no existía una prescripción exacta para un liderazgo efectivo en las escuelas. Si bien hay un profesor que tiene mayor predominio en liderazgo transformacional, puede ocurrir que en situaciones adversas en el aula de clase deba hacer uso de pronto de algunas conductas de tipo transaccional, puede ser mediante las calificaciones, que es un tipo de transacción, para lograr un resultado en los aprendizajes de sus estudiantes. Son situaciones que se pueden presentar en el día a día. Dentro de este primer punto de los resultados, también se encuentra ese vínculo entre los estilos de liderazgo del profesor y el estilo de enseñanza que utiliza. Entonces, dentro de esos resultados nos encontramos en un segundo punto, que son las estrategias de autorregulación de aprendizaje que utilizan los estudiantes. ¿Qué nos permitió ver el cuestionario? Que los estudiantes sí utilizan estrategias para autorregular su aprendizaje. Eso es muy bueno para el programa, para el grupo de estudiantes, pero tenemos que entrar a verificar qué tanto uso hacen de ciertas estrategias. En esta gráfica se aprecia un grupo de barras, de 4 barras, que hablan sobre esos resultados que nos encontramos en las estrategias cognitivas y metacognitivas en este grupo de estudiantes. Entonces, el primer grupo de la gráfica, el primer grupo de barras, son las estrategias de ensayo-elaboración, que es el grupo. El que le consigue es el comportamiento de estrategias relacionadas con la organización del tiempo, el tercer grupo con pensamiento crítico, y las barras más altas son las que están relacionadas con la regulación de la metacognición. Entonces, haciendo zoom a ambos instrumentos, nos encontramos, por ejemplo, que los estudiantes, en uno de esos reactivos del cuestionario, se les pregunta sobre cuáles son, cómo hacen para adaptar los estilos de aprendizaje, como para tener en cuenta lo que el profesor requiere en los resultados. Entonces, en ese reactivo, los 9 de los 11 estudiantes respondieron con 4, es decir, que casi siempre buscan la manera de adaptarse al estilo de de enseñanza del profesor. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante, teniendo en cuenta lo que el profesor requiere, busca la manera de adaptarse para que sus resultados vayan acorde a lo que el profesor solicita y así pueda pasar el curso de manera exitosa. Otro aspecto también que se encontró en este cuestionario referente al pensamiento crítico, el cual en esas barras, digamos que estaba por encima de 3,
pero que se puede mejorar en el aula de clase, brindándole al estudiante la posibilidad de tener más herramientas y desarrollarlo. Entonces, ese pensamiento crítico es el que permite utilizar conocimientos previos y aplicarlo a situaciones nuevas. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para resolver problemas en la vida diaria y en la misma situación profesional en la que se pueda encontrar el estudiante. Para darle respuesta al tercer punto, estadísticamente no fue posible establecer una relación significativa entre los estilos de liderazgo desarrollados por el profesor y las estrategias de autorregulación de los estudiantes. Sin embargo, de esos resultados se encuentran unas implicaciones muy interesantes, las cuales conducirían también a tomar unas decisiones dentro del programa, a los estudiantes, a los profesores. ¿Para qué? Para que esto vaya al fin último, que es facilitarle al estudiante también el aprender a aprender, el aprendizaje autónomo, que es lo que busca finalmente la autorregulación. Entonces, basados en ese último aspecto, ¿cuáles son esas implicaciones? Nos encontramos con el deber ser, lo que se sugiere, y la práctica. En ese deber ser, ¿qué es lo que se busca? Que profesores y estudiantes conozcan la situación actual tanto de sus estrategias de autorregulación como de los estilos de liderazgo que desarrollan. ¿Qué se sugiere también desde la disertación? Es comenzar a hacer esos pininos para el aprendizaje autónomo realmente, que el profesor ya no sea el transmisor de conocimiento, sino que se convierta en un guía del aprendizaje y el estudiante ya más consciente de cómo está aprendiendo, pues le sea mucho más fácil el camino de aprendizaje. La práctica va a ser mucho más difícil porque es también que cada actor salga de su zona de confort y comience a generar esos cambios hacia un aprendizaje autónomo, hacerse consciente de cómo su estilo de liderazgo influye en el rendimiento académico de sus estudiantes. ¿Cuáles son las limitaciones que presenta este estudio? Una de las limitaciones es que solamente está comentando el comportamiento de las dos variables en este grupo poblacional. Entonces, no se puede extrapolar esos resultados. Y como estadísticamente no se pudo establecer una relación significativa entre ambas variables, entonces eso también presenta un sesgo frente a lo que en un principio se buscaba dar respuesta. ¿Qué recomendaciones se hacen desde la práctica, desde lo que se pudo trabajar de la disertación? Una recomendación es ampliar más la muestra, es decir, llevarla a otros programas académicos, pero dejarlo también en primer semestre para que una vez detectadas cuáles son esas estrategias de autorregulación, se pueda hacer un vínculo más fuerte y el estudiante pueda desarrollar con mayor fuerza esas estrategias. De pronto, se sugiere también hacer una investigación de tipo mixta en la cual se pueda hacer de observador participante y conocer cuáles son los efectos que tiene el liderazgo en el aula de clase, pero frente a la autorregulación del aprendizaje o de las estrategias que utiliza el estudiante en el aula de clases. También se sugiere para este caso utilizar un instrumento que se pueda aplicar a ambas muestras, en la cual se pueda conocer esos efectos que tiene el liderazgo educativo en la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso fue a grandes rasgos los resultados que se encontraron en esta disertación doctoral. Mi nombre es Elena Ponce Martínez. Espero que haya sido claro y haya aportado al proceso educativo que estés desarrollando. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta luego.